Mi jefa es una zorra. Hay una frase que todo ego dice y que se nos llena la boca con esa frase y es: yo nunca haría eso. Y nos quedamos tan anchas. Yo nunca traicionaría a mi mejor amiga. Yo nunca engañaría a mi pareja. Yo nunca podría hacerle daño a un niño o a un animal. No entiendo cómo puede haber guerras. Y mientras decimos todo esto, nos metemos automáticamente en el lado de los buenos. Del bando de los buenos y los malos del mundo, yo me coloco a mí misma en el bando de los buenos. Vamos a hacer 3 reflexiones sobre esto. 1. Solo con un golpe en la zona prefrontal de tu cerebro que desactive el control de impulsos, puedes hacer cosas que ahora mismo ni te imaginas. Pongo un ejemplo. Hay un caso real documentado de un hombre americano, Charles Whitman, que era un estudiante universitario veterano de los marines y sin antecedentes de violencia. En 1966 se subió a la torre de la Universidad de Texas y mató a 16 personas. Lo que se descubrió después es que él tenía un tumor que presionaba directamente contra la amígdala. Él mismo había escrito una nota antes de morir y decía que no entendía sus propios pensamientos, que algo había cambiado en él y que no sabía qué. Este es un caso muy concreto, pero no hace falta ir tan lejos. Punto 2. Solo con un nivel de estrés lo suficientemente agudo, tu amígdala reacciona antes que tu razón y en un segundo puedes hacer algo que jamás habrías creído posible. Esto que voy a decir es fuerte, pero cuando mi hijo era bebé, me acuerdo que un día estaba llorando muy fuerte y recuerdo que yo estaba agotada con él en brazos y pensé, ahora entiendo a las personas que lanzan a su bebé por la ventana. Yo misma antes decía esto de cómo pueden haber personas que hacen esto a los bebés, pero en ese momento lo entendí. Si yo, una persona con una supuesta estabilidad emocional, ya sentía impulsos asesinos, imagínate una persona con mayor desequilibrio o con quizá menos recursos que yo en este momento. Punto 3. Solo con no haber percibido el amor necesario en la infancia, se construyen mecanismos mentales que luego llevan a hacer cosas que tú y yo desde nuestro sofá o desde la barra del bar juzgaremos. Yo nunca haría esto. ¿Cómo puede haber gente así? Todo esto, todos estos 3 puntos no son una excusa para nada, no es una justificación para nada, por supuesto hay una responsabilidad. Pero lo que quiero apuntar con todo esto es que la línea entre tú y la persona que estás juzgando es mucho más fina de lo que crees. Es muy, muy, muy fina. De hecho, es invisible. De hecho, no la hay. Podemos ser personas con valores y cultivar nuestros valores, pero los valores tienen que ver con el pensamiento y con el cerebro y con el cuerpo y con historias mentales. Y todas esas cosas son frágiles porque cambian, dependen de factores, no son seguras, no son eternas. El yo nunca haría eso es el mecanismo de defensa más elegante que hay porque te da como una superioridad moral que crea distancia entre tú y el otro. Te dice yo soy diferente, yo soy mejor, él es culpable. Y aparte de arrogante, te convierte en esclava, te quita tu libertad. Porque cuando crees que eres inmune a algo, no lo ves venir y viene. Y cuando no lo ves venir, no puedes elegir. Entonces un día, cuando haces exactamente aquello que dijiste que nunca harías, no entiendes qué ha pasado y encima te machacas con ello, con la culpa. Y el ego, que antes te decía yo nunca haría eso, te dice, ¿lo ves? Es que eres lo peor. O te justificas, te das una narrativa para justificar esa locura que has hecho. En fin, entras en los eternos bucles del sufrimiento. Eso es el infierno. Vamos a ver qué nos parece esta palabra. ¿Qué te parece esta palabra? Inocencia. ¿Qué te sugiere? ¿Puedes ver la inocencia en ti? ¿Puedes verla en los demás? ¿En todos? Cuando oímos la palabra inocente puede que la asociemos a bebés,
a gatitos, en algo que todavía no ha sido manchado por el mundo, algo bonito que se pierde con la edad. Pero desde la visión no dual, no es esa la inocencia. La inocencia es nuestro estado real, es lo que hay debajo del personaje, es lo que existe antes de que el miedo lo tape con todas sus defensas. Digo lo tape porque no lo perdemos, está ahí, la inocencia está ahí, pero está tapada, no la vemos, la negamos. Ampliar nuestra visión consiste en ir recordando esto, en ir viéndolo, en ver que el otro, el que hace lo que yo nunca haría, no es un monstruo diferente a mí, es alguien que bajo otras circunstancias podría ser yo. Alguien cuya inocencia también está tapada debajo de capas de miedo y de historias y de circunstancias. Y que no importan esas circunstancias, nosotros no podemos ser el juez. No podemos decir qué circunstancias son aceptables y cuáles no, porque entonces eso sería ponernos en el lugar de Dios. Eso es lo que hace el ego, todo el rato, si te das cuenta. Ver la inocencia no te hace débil, sino al contrario. De hecho, creo que requiere de valentía, porque es mucho más fácil odiar, es mucho más fácil separarte. Cuando dejas de separarte del mundo con el yo nunca, o cualquiera que sea el discurso, algo empieza a cambiar en ti porque empiezas a entender sin pensar, en vez de juzgar. Y entender sin pensar es el principio de la compasión. Y la compasión, a diferencia del juicio, no agota. ¿No estás agotada? El juicio agota y la compasión expande, ama y ensancha el alma. Por último, para evitar malos entendidos, quiero aclarar que ver la inocencia no significa no defender tus derechos, no significa no proteger tu casa, tus ahorros, tus límites, lo que quieras. La idea, como siempre en todo lo que vemos desde la comunicación consciente, es ver desde dónde lo hacemos, desde el discernimiento o desde el automatismo. Cuando actúas desde el miedo reactivo, aunque tengas razón en el contenido, estás malgastando energía en defender a un personaje que en realidad no necesita defensa y de paso sigues creando culpa en el mundo. Tu dignidad, tu valía, tu ser no puede ser amenazado por nadie. Eres inocente y no necesitas hacerle caso al pensamiento yo nunca haría eso para sentirte mejor ni peor. No necesitas hacerle caso al pensamiento mira ese desgraciado lo que hace. Si ya estás en contacto con quién eres o si practicas el ponerte en contacto con quién sí eres, puedes hacer las cosas, cualquier cosa, desde tu verdadera voluntad, que me imagino que tiene que ver con que haya paz en el mundo, en tu familia, en tu casa, en tu barrio, que haya bondad, que haya amor, que haya respeto, que haya recursos, que dejemos de crear más sufrimiento. ¿No? ¿No es esa tu voluntad? Cuando te pilles en los juicios, date cuenta y si quieres, déjalo pasar. Date cuenta de que esa vocecilla no eres tú. Tú eres la inocente. Desde ahí conseguirás mucho más y mejor. Un abrazo.